Comentarios, preguntas. Pero, por ejemplo, ahí, clarito el tema, lo que pasa que ahorita pensando es que no, o sea, muchos van a la iglesia, pero no a la iglesia correcta, o no van con el espíritu correcto, ¿verdad? Porque si nos ponemos a verlo, yo calculo que la gran mayoría de la población, digamos, si hacemos el ejemplo de este país, pues va a una iglesia, X, Y o Z, para no poner nombres, ¿verdad? Pero entonces ahí es donde uno se pone a pensar en la obra de Dios, en la predestinación, los que son llamados hijos o adoptados de Dios, ¿verdad? Pero ¿qué es? Y ese montón que andan ahí, porque todos dicen que que son la iglesia correcta, ¿cierto? Digamos, el católico dice que solo hay salvación por el catolicismo, los testigos de Jehová dicen lo mismo, los adventistas también. Entonces, yo siento, como han habido tantas doctrinas que han salido por todo lado, y eso es lo que ha hecho que la gente misma se enrede, ¿verdad? Porque al final yo creo que aquí todos los que estamos aquí estuvimos, estuvimos en diferentes doctrinas, pero yo lo que digo es, ¿y ese montón de gente? ¿Qué piensan? La palabra habla siempre de un remanente, sabemos que los elegidos van a ser muy poquitos, y la sana doctrina se habla en grupos muy pequeños, no se habla en multitudes realmente, a lo que está ahorita, ¿no? Pero siempre le queda a uno pensando un poco en la parte de mundo, la parte humana, ¿verdad? Sobre ese montón de gente que va y que dice que es que aquí es donde está lo correcto, si vas allá te perdiste. Qué complicado. ¿Qué piensan? Pastor, si usted podría definir iglesia así, estilo definición Recta. Ajá. En una línea. ¿Cómo la define? Porque le voy captando la idea, pero quisiera como sintetizarla de tal manera que me quede el concepto bien claro, porque yo soy así como necesito como conceptos así para ya después, porque pienso en la iglesia universal, ¿verdad? Estoy pensando en una iglesia universal, porque lo que dice Morris no deja de, tiene toda la razón. Hay tantas, estamos tan divididos, ¿verdad? Y todos tenemos la razón, ¿verdad? Nosotros aquí pensamos que tenemos la razón, y los católicos, y todo el mundo, ¿verdad? Y todo el mundo agarra la Biblia bueno, aquí yo siento que de verdad se hace un estudio muy profundo, bien apegado a su palabra, ¿no? Pero bajo ese punto de vista, ¿cómo podemos definir una iglesia? O sea, tal vez usted me pueda ayudar en eso. ¿Alguien más quiere? Pastor, yo lo que pienso es que a veces confundimos los dos conceptos, digamos, lo que usted decía, que la iglesia son los redimidos por Dios, y el concepto de la iglesia estructural, ¿verdad? Entonces, porque pasan dos cosas. Si yo voy todos los domingos y voy a todos los cultos, aunque como dice usted no sea redimido o elegido, aunque vaya a esa estructura física, digamos, a ese grupo de gente, no estoy haciendo nada por mi salvación, o al contrario, ¿verdad? Porque puede ser que estemos en un lugar muy lejano que no podamos reunirnos, pero ahí somos parte de esa iglesia de los redimidos. Entonces hay tenemos como que separar muy bien esos dos conceptos en el caso de la iglesia universal, yo lo veo como estructura, como organización, pero es universal porque en el mundo hay redimidos por la sangre de Jesucristo. Mire, todo lo que están diciendo, no crea, esto ha sido preocupación y la misma inquietud. Yo he llegado a un par de conclusiones. Número uno, gracias a Dios yo no soy Dios. Y Dios está en control. Número uno, recordemos siempre, ¿verdad? Claro que vemos un terrible desastre alrededor, pero no es la primera vez en la historia, ¿verdad? Entonces, número uno, Dios está en control. Lo que Dios haya permitido lo ha hecho por un propósito, y
podemos estar tranquilos de que está bajo control, número uno. Número dos, la iglesia siempre ha sido confesante. El montón de iglesias hoy que no tienen confesión de fe escrita, tienen una confesión porque creen cosas, pero son desordenadas y tienen cosas contradictorias y son muy expuestas al problema de que se cambie el pastor y creen otra cosa y hacen otra cosa, ¿verdad? Una iglesia no confesante es a la deriva, es el que esté dirigiendo, marca el camino y puede cambiar de la noche a la mañana, y eso se ha visto también. Yo tuve personas que ingresaron a nuestra iglesia que pertenecían a una iglesia antigua en Costa Rica, evangélica, donde se predicaba a Cristo, se predicaba el arrepentimiento y fe en Cristo. Hoy es el mismo pastor, ya está viejo, pero ahora ni predica a Cristo, predica prosperidad y toda la cosa neopentecostal. El mismo hombre cambió, ¿verdad? Y ellos lo confrontaron cuando salieron, fue una pareja anciana, lo confrontaron, él tuvo que reconocer, lloró y todo, ¿verdad? Porque lo confrontaron fuerte, porque se habían convertido bajo él. Y ellos decían, vea, lo que usted enseña ahora nadie se va a convertir, porque ni predica a Cristo ni el arrepentimiento en la fe, ¿verdad? Entonces la iglesia no confesional está a la deriva y va a cambiar. ¿Qué debe ser la confesión? Entonces, bueno, la católica tiene su confesión. Nosotros podemos medir su confesión con la Biblia, ¿verdad? Los reformadores hallaron graves problemas con la teología católica, ¿verdad? Lo que confesaban acerca de la Biblia, porque la misma católica afirma tener otra revelación que la tradición. Entonces tiene la Biblia, tiene la tradición fuera de la Biblia, ¿verdad? Y los reformadores dijeron, no, la Biblia misma enseña que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, corregir, instruir y instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es suficiente, no necesitamos tradición, ¿verdad? Entonces, por ella misma, la Iglesia Católica añade, su confesión no puede ser fidedigna porque ella misma afirma tener más que la Biblia que informa. Y de hecho, Concilio de Trento, Vaticano I, Vaticano II, agrega un montón de cosas que no están en la Biblia y otras pronunciaciones. Ahora, los reformados pues, escribieron confesiones, resúmenes, ¿verdad?, de la Biblia. Y respondiendo a la pregunta, la confesión belga, se me olvida del artículo 25 por ahí, dice, se reconoce la verdadera iglesia con 3 marcas principales. Predica fielmente la palabra, no añade ni quita, ¿verdad? Administra los sacramentos correctos, no 7, sino los 2 que Dios instituyó, el bautismo y la Santa Cena, de acuerdo a cómo está en la Biblia. Bautizado en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Y practica la disciplina, porque Pablo da ejemplo, por ejemplo, en 1 Corintios, dice, eche, aquel que se está acostando con su madrastra, tiene que echarlo, ¿verdad? Ni entre los paganos se ve esto, y lo hicieron. Y en 2 Corintios, el hombre fue disciplinado, excomulgado, se arrepintió, se apartó de su pecado, y Pablo dice, restáurelo, ¿verdad? Pues tuvo efecto. Entonces, tenemos el ejemplo bíblico de esas 3 marcas que nosotros podríamos, yo diría que son buenas, ¿verdad? Son buenas marcas para poder determinar una iglesia. Con solo la tercera, un montón de iglesias quedan muy mal, la disciplina, ¿verdad?
es difícil, la disciplina no es agradable, pero muy pocas iglesias ejercen disciplina, ¿verdad? Y después la sana doctrina y la recta práctica de las ordenanzas, que son los sacramentos. O hay abusos, ¿verdad?, de la disciplina. A veces el pastor Sí, caprichosamente. ejerce una disciplina solamente él, ¿verdad? Y lo sentó de la banca o lo sacó por él. Pero cuando estamos hablando de una disciplina, es una disciplina según la palabra de nuestro Dios, no es una disciplina de hombres. Ajá, es una disciplina en amor y nuestro Dios trayendo al pecador de nuevo al camino del Señor. Entonces ese es el sentido de la disciplina, ¿verdad? De volver. Y a veces se utiliza disciplina, pero con otros propósitos y otras cosas. Y ya todos nosotros sabemos, no podemos ocultar de que en las iglesias también hay pecado. Y el pecado se oculta, el pecado no lo tapamos. Es tremendo la parte de la disciplina porque no sabemos aplicar disciplina. No lo sabemos aplicar. Y cuando se aplica a veces mal. Y no según la sabiduría que Dios pone en su palabra. Igual que una casa con los hijos. Sí. Pero es como está diciendo, perdón, Guillermo, como está diciendo el pastor Guillermo, es una marca que muestra algo que es la esencia, que es lo que don Guillermo está hablando. Es una comunidad de elegidos y de santos, no de pecadores, en ese sentido, de que no hay ningún interés en la santidad. La iglesia permisiva, ante eso, obviamente no aplica la disciplina por miedo de que se le vaya a la gente. Exacto. Así es. Es lo normal. Entonces, Porque lo que no hacen creen es- que Dios soberanamente los ha regenerado. Exactamente, porque bueno, eso debería ser, ¿verdad? Pero yo siempre he dicho que realmente no aplican, digamos, Mateo 16 o que es bastante, ¿verdad? Que hay que, si la persona no hace caso, ¿verdad? Que se le dice que los ancianos se tienen que sentar y decirle, y si no, tienen que decírselo a la congregación. Yo imagino que eso casi nadie lo ha hecho, ¿no? Llegar y poner públicamente el pecado de una persona delante de la congregación, y eso lo dice la Biblia, que hay que hacerlo. Y yo creo que el día que lo hagan, se va el que confrontaron, y probablemente la mitad de la iglesia se va a ir diciendo que a mí no me pongan en público a decirte que soy un pecador. Pero realmente la iglesia primitiva lo hacía, ¿no? Era parte, y yo bueno, he leído que ahí es donde viene el orden de las confesiones para ubicar a la gente, ¿verdad? De que, o sea, la Biblia lo dice, entonces hay que poner el orden como tiene que ser. No es así porque sí, ¿verdad? Que no se aplica la disciplina en todo, en ningún aspecto. Vamos rápido con algunas preguntas. ¿Es la esencia del cristianismo tener una relación personal con Dios? Explique su respuesta. En ningún lado de la Biblia dice eso. No utiliza la frase. Lo que habla es de la congregación. ¿Cómo define al cristiano el Nuevo Testamento, los términos más comunes? Que la relación tiene que ser entre Dios, la iglesia y Cristo. Lo que pasa es que ese tema de relación personal es como un cliché, ¿verdad? Es un cliché que cuando le dicen, es que usted tiene que tener una relación personal con Dios. Y ya yo siento que esa frase se volvió como de moda, cliché, y a todo el mundo y todo el mundo la usa sin... ¿Cuál es el trasfondo teológico de esa frase? Ahora sí está. ¿Cuál es el trasfondo jodió. teológico de esa frase? Ya lo hablamos. Bueno, sí, pero... Lo hablamos aquí ahorita. Si usted no tiene una relación personal con alguien, ¿qué tiene que hacer? De ir a buscar a la persona. O sea, el trasfondo de esto es una teología equivocada, pero por completo. Las iglesias que utilizan esto presupone que la persona desconoce a Cristo y cuando quiera puede ir a encontrarse con Cristo, y así no es. ¿Quién busca a quién en este mundo?
es Dios que busca. Dios, Ahora, ajá. Dios usa la palabra, por supuesto. Nosotros somos heraldos y presentamos a Cristo, por decirlo así, pero el término bíblico el más común es los llamados. En Romanos 8, ¿qué dice Pablo? Cuando está dando un resumen muy breve de la obra de Dios en este mundo. Romanos 8. Muchos leen 28, pero se olvidan 29. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son ¿qué? Llamados. Llamado, y sigue Pablo, porque a los que antes conoció, y ese conocer en la Biblia no es simplemente como yo conozco a Mauricio, ese conocer de Dios, conoció su pueblo, dice que de todas las naciones solo a ustedes los conocí, dice Dios, de Israel. Ese conocer es más que simplemente saber de alguien, ¿verdad? Es conocer como marido y mujer, íntimamente. Y cuando Dios dice en Oseas que los conoce y por tanto los castigará, es que sabe íntimamente que son violadores del pacto, ¿verdad? Entonces ese conocer es profundo. Dice, a los que antes conoció, los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, estos también llamó. Entonces, antes del tiempo, Dios predestina. En el tiempo, Dios llama. Ahora, utiliza muchos medios, ¿verdad? Utiliza la iglesia, los cristianos, la voz de Cristo. Pablo dice, hermosos son los pies sobre los montes de los que anuncian buenas nuevas, ¿verdad? Somos nosotros, pero es Dios que está llamando en esa palabra. Dios llama, y a los que llamó los justificó, porque al escuchar el llamado y responder por fe, somos justificados por mediante la fe. Y a los que justificó, a eso también glorificó. Y fíjese que lo pone en pasado. Lo pone en pasado. Esto es algo que hacían los profetas del Antiguo Testamento. Caída es Jerusalén. No se había caído todavía. pero como iba a pasar, ¿verdad? Proféticamente ellos dicen, caída es Jerusalén, ¿verdad? Y Pablo aquí puede decir, los glorificó. Porque la obra de Dios es tan cierta que al que predestinó en la eternidad, lo glorificó en la eternidad para allá, ¿verdad? Dios, las promesas de Dios no son sí, tal vez no, son sí, amén, ¿verdad? Entonces, este término, tener una relación personal con Dios, existe una relación personal con Dios. Cuando Dios nos toca y nos adopta, yo no niego, Jehová es mi pastor, ¿verdad? ¿Qué me faltará? Nada me faltará. Hay una relación íntima con nuestro Dios, pero no es la esencia del cristianismo. Jamás podemos decir que eso es la esencia del cristianismo. La esencia del cristianismo, de ser cristiano, es haber sido llamado, redimido, justificado por Dios. Entonces, el Nuevo Testamento utiliza los llamados, los santos, ¿verdad? Los elegidos. Estoy en 1 de Pedro, fíjese en 1 de Pedro, los primeros 2 versículos que Fritz leyó. Vea qué bonito. En 1 de Pedro capítulo 1, Pedro dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Esos eran los cristianos, algunos judíos que se tuvieron que ir cuando daba persecución en Jerusalén, ¿verdad? Elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados. Aquí el concepto de
el público a quien Pedro se dirige es una obra de Dios y el Dios Trino. El Padre los eligió, el Espíritu los regeneró, los santificó, para ser rociado por la sangre de Cristo los perdonó, les lavó sus pecados, ¿verdad? Entonces aquí Pedro se imagina, él concibe la iglesia como una obra netamente de Dios. ¿Qué papel tuvieron los cristianos aquí? Ninguno. Fueron elegidos, fueron rociados, fueron santificados por Dios. Ahora, nosotros respondemos por fe, pero aún la misma fe nos es dada. También. Sí. La misma fe es un don de Dios, ¿verdad? Para que nadie se gloríe, dice Pablo en Efesios 2. Ok, entonces la esencia del cristianismo incluye tener una relación con Dios, pero no es la esencia, ¿verdad? La esencia del cristianismo es haber sido llamado por Dios y redimido. ¿Cómo llegamos a ser parte de la iglesia? Lo acabamos de decir, ¿verdad? Según la lección, ¿cuál es el término clave en la lección? ¿Leyeron la lección? Era la tarea. Ajá, hay otro término clave en la lección de que habla sobre cómo llegamos a ser parte de la iglesia. Por gracia. Sí. Vamos a jugar a ahorcado. Empieza con A y termina Apellido. con S. Ah, no. Ah, y ese. Y hay como 5 o 6 letras en medio. Adoptados. Adoptados. Somos Adoptados en adoptados. familia. Ahora, cuando un bebé o un niño o cualquiera, a cualquier edad es adoptado, ¿qué papel tiene esa persona? Llega a ser hijo. ¿Perdón? Es hijo. ¿Qué papel tiene en el proceso de ser adoptado? ¿Qué decisión tiene? Ninguna. Ninguna realmente, ¿verdad? Me imagino que si fuera muy grande podría decir no quiero ser adoptado, pero en la adopción, el que especialmente si es un bebé, ¿verdad? Son los padres adoptivos que deciden. Entonces, ese es el término que la Biblia utiliza para describirnos a nosotros. Nosotros no decidimos en el asunto, fue Dios que nos adoptó, ¿verdad? Entonces, eso es importante para nuestro autoconcepto. Muchas personas piensan que adoptaron a Dios. Es al revés, ¿verdad? Él nos adoptó. Muchos piensan que decidieron como para hacer un favor a Dios, que yo lo acepté. No deberíamos decir yo acepté a Cristo. Eso está mal dicho. Cristo me aceptó a mí. El día que fui acepto, eso es lo que dice Pablo. Él dice, cuando yo fui aceptado, ¿verdad? Ok, ¿qué es la iglesia? Ya hablamos de los diferentes términos, rebaño, familia, casa. Aquí hay otro más, los sellados. Ajá. Los sellados. ¿Qué ese término de sellar en la antigüedad, en el tiempo que el Nuevo Testamento fue escrito, cuando se sellaba algo, cuáles cosas se sellaban en los tiempos anteriores? Como Roma, que se llama. ¿Qué sellaba? De leyes. Un documento oficial con el anillo, aún más, aún en el Antiguo Testamento, con cera, sellaba, ¿verdad? Y con el anillo, y tenía que ser tener el sello del rey para que fuera válido, ¿verdad? O también cerraba, ¿verdad? Un documento y se sellaba aquí y no se podía romper ese sello hasta que el destinatario lo tuviera, ¿verdad? Ese sellado en el libro de Apocalipsis, que estoy terminando con el 40, en números 40, mi sermón, este próximo domingo, llega a tener un lugar muy, muy prominente, los sellados. La bestia sella los suyos con una marca, ¿verdad? Porque antes que la bestia selle los suyos, los 144,000 de Dios han sido sellados. Y la bestia intenta falsificar un sello
aunque no se llama sello, se llama marca, ¿verdad? No es la misma cosa. Satanás no puede sellar nada porque no tiene autoridad. Dios es el único que puede sellar. La bestia sí puede falsificar un sello con una marca, ¿verdad? Pero Dios es el que sella y repite una y otra vez los sellados, ¿verdad? Hasta el puro final del libro son los redimidos, los sellados. Entonces, si nosotros hemos sido sellados por Cristo, adoptados por Dios, insertados en su familia, sellados por Jesucristo, todo esto es importante para nuestra autoimagen. Entonces, vamos a poner el peor caso posible. Estamos en una congregación y, ¿qué podríamos decir? Me ofenden. Tal vez el mismo pastor me ofende. ¿Qué hago? Me voy. Ok, eso es. Dejo de ir tiempo y después regreso. Me voy a los, Lecciono al que me ofendió. me voy a los ancianos y pido consejo. ¿Y si no hay ancianos? ¿Perdón? ¿Y si no hay ancianos en la iglesia? Entonces, no es iglesia. En muchas iglesias no tienen ancianos. Sí, pero entonces estamos hablando de una iglesia desorganizada. Si estamos hablando de una iglesia organizada, tiene que tener ancianos y diáconos. ¿Cierto? ¿O estoy equivocado? ¿O no es indispensable? Sí, claro que sí. Estamos hablando de una Bueno, iglesia- primero lo que dice la hermana, debo hablar con el Confrontar. hermano, confrontarle, decir, mira, ¿qué pasó aquí? Usted me ofendió, ¿verdad? Eso muy pocas personas lo hacen, prefieren irse. Se resiente. Prefieren irse, se resienten y se van. Luego hay otros mecanismos. Lo que estoy tratando de ver es que si soy iglesia, no es opcional de que yo me vaya. Eso no es, ni siquiera es opcional. Entonces, si estamos convencidos de que lo que somos, por eso estoy machacando este punto del autoconcepto, la autoimagen nuestra, no es que esa persona tenga más derecho a estar en la iglesia que usted, es que todos merecemos el infierno y todos hemos sido lavados por la misma sangre de Cristo. Ninguno puede ni necesita irse o correr a la gente. Entonces, hay que agotar todas las posibilidades. Una iglesia mal organizada, lamentablemente, no va a tener mucho recurso, ¿verdad? Puede hablar con los líderes, puede hablar con otros cristianos, debería luchar por que se reconcilie o lo ignora. Que le resbale, me ofendió, y está fatal esa persona, y está en pecado el otro. Eso todo sucede. Eso no quiere decir que usted tenga que ir de la iglesia, ¿verdad? Ahora, en el mundo que vivimos hay diferentes congregaciones. Es lícito buscar una mejor iglesia. Una correcta. Es lícita buscar una mejor iglesia, donde las marcas son más claras, la palabra es predicada, los sacramentos administrados y la disciplina practicada, ¿verdad? Es lícito. Eso es lícito poder hacer eso. Nada nos tiene amarrado en una sola congregación, porque a Dios le ha placido que haya muchas, ¿verdad? Pero nuestro autoconcepto es la clave. En nuestras iglesias, como las iglesias presbiterianas, tienen niveles de cortes. Tenemos cortes eclesiásticas. Entonces, digamos que Lester ofende a Mauricio, y Mauricio habla con Lester y con Emel y los ancianos y dice, no, usted está mal. Mauricio podría apelar al presbiterio. Hay un formulario que nosotros tenemos que define cuál es la ofensa, cómo ocurrió, si hay testigos, qué es lo que quiero, qué es lo que deseo, cómo resolver, y se somete al presbiterio. Y otros, digamos, yo sería uno, que desconocemos el caso y que estamos fuera, neutrales, veríamos y podríamos juzgar.
ya se ha hecho en nuestras iglesias y hemos rescatado congregaciones. Hubo conflictos internos en las congregaciones, interviene el presbiterio, ¿verdad? Todos estaban comprometidos, los líderes y los miembros estaban comprometidos con la iglesia, ¿verdad? Y se pudo salvar y rescatar la congregación. Pero eso es exactamente lo que decía ahora, porque en ese acto de disciplina, que es lo que Mateo 16 es el que habla, que ahí se refiere que 18, todo lo que ates en la 18. tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates es que la gente lo malinterpreta, ¿verdad? Porque la mayoría de las iglesias neopentecostales utilizan eso como el poder de mi palabra que tiene para atar y desatar. Y lo que está diciendo es que Dios respalda la decisión de los ancianos sobre una situación de disciplina. Correcto. ¿Verdad? Porque realmente todo el capítulo, porque sacan a nivel hermenéutico, uno lo ve, todo el capítulo está hablando de disciplina, y porque al final Pedro dice cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano. Ajá. ¿Verdad? Porque si se mantiene el contexto de ese. Y ese ejemplo que vos estás dando es específicamente lo que la gente tergiversa y cambia en las iglesias, porque le dice, sí, lo que está diciendo ahí es todo lo que ates en la tierra, o sea, toda la decisión que tomes aquí tiene el respaldo de Dios, porque siguió los pasos que habla, que es lo que dice Mateo, ¿verdad? Sí. Con respecto a eso es un punto importante. 1 Timoteo 4, 13 y 14. Fíjese que Pablo le dice a Timoteo, 1 Timoteo 4:13, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Pablo en 2 Timoteo, no, en este mismo, dice, no imponga manos con ligereza. La iglesia, así como, y así empecé, como en el Antiguo Testamento se organizó el pueblo de Dios con ancianos, ¿verdad? Eso se traslada al Nuevo Testamento, ya no ancianos de edad, sino presbúteroi, los dirigentes, se le dice ancianos o presbíteros, ¿verdad? Que están encargados de supervisar la iglesia. Ahorita vamos a ver otro pasaje. Y se diferencia con los diáconos muy temprano. En Hechos capítulo 6 estaba creciendo tanto la iglesia. Había judíos, había griegos y había muchas viudas griegas que se sentían discriminadas, hablaba otro idioma, no eran judías, no tenía familia posiblemente en Jerusalén, y se quejaron ante los apóstoles de que estaban siendo desatendidas, estaban muriendo de hambre, no tenía familia, y que iban a ser